La noticia a esta hora en Colombia pues es el ministro del Interior, Armando Benedetti, porque ayer el presidente hizo la propuesta de una consulta popular para aprobar sus reformas, la laboral, la de salud. Pero conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Vamos a tratar de entender por qué esta propuesta, de dónde nace. Señor ministro, es un gusto saludarlo. Buenas noches, bienvenido a Red Más Noticias. Buenas noches, Giovanni, saludarlo a usted y a cada uno de sus televidentes. Señor ministro, ¿por qué el presidente decide acudir a una consulta popular? ¿Por qué dice que no se debatió? A ver, no se debatió por una sencilla razón, Giovanni. Resulta que en la comisión son 14 integrantes, de los cuales quienes querían que se negara el proyecto son 6, pero firmaron 8, con lo cual hacen una mayoría en el Congreso. Yo duré 20 años en el Congreso de la República y nunca antes había habido este hecho. Quiere decir, por decir algo en la plenaria, que son 10 ponentes que van a votar por la negativa, terminen firmando 55 senadores la ponencia. Aquí hubo 2 colados. Al hacer eso, significa que ellos no quisieron reunirse con el gobierno, no quisieron debatir con el gobierno, no quisieron debatir entre ellos mismos. Y cuando eso sucede, ese pacto de sangre, para mí es un pacto de sangre sospechoso, y la sospecha viene por la injerencia de los gremios, de la clase dirigente, de un candidato a la presidencia, de también gobernadores y alcaldes que estaban ayudando a esos congresistas para que no se aprobara o no se discutiera ni se decidiera sobre la propuesta. ¿Qué candidato presidencial, señor ministro? Porque eso es una denuncia delicada. ¿Qué candidato está todavía detrás de eso? Todavía no, pero vamos, si vamos dice por parte porque quiere decir que eso es ilegal, que eso queda no, totalmente, pues no funciona, porque si hay 2 personas que se metieron ahí que no tenían que estar. No es ilegal, lo que pasa es que las ponencias, nunca había visto que unos congresistas que no son ponentes firmen la ponencia, eso nunca había pasado. Y lo hicieron solamente para que no se debatiera, para mandar un mensaje y para no decidir sobre el proyecto. Cuando usted encuentra eso, ahí es lo que hay es un bloqueo institucional. Y hay un bloqueo institucional a unas medidas, en este caso, por ejemplo, que es que, por ejemplo, la jornada nocturna no empieza a las 9 de la noche, sino a las 6. También que se reconozca el 100% los dominicales y los festivos. También que las madres comunitarias sean por contrato y por prestación social. También que haya no 2 semanas, sino 4 semanas de licencia de paternidad, que los de plataforma digital como los Rappi tengan contrato social y seguridad social. O sea, hay una cantidad de bondades para el trabajador que sí no lo son para el empresario o el dirigente que gana plata, o las utilidades de la empresa son con base en que no se le pague lo que se le tenga que pagar al empleado. Ministro, cuando uno escucha ese discurso suyo, el del presidente, uno dice, pero el empresario no es enemigo. Parecería que ustedes estuvieran viendo al empresario como enemigo en el país. El empresario es el que genera empleo. Y si el Congreso decide que no están ustedes pasando por encima de un derecho constitucional democrático, y es que el Congreso debata, habla, decida sobre las leyes. ¿No están negando los derechos? El empresario es el 6% y el empresario está negando una cantidad de derechos colectivos que están estipulados en un código que es de 1950. Aquí lo que se quiere es recrear y volver otra vez a crear unos derechos colectivos que están en convenciones internacionales, que están también en fallos de la Corte Suprema de Justicia y que estuvieron en el programa de gobierno. Entonces, el enemigo de nosotros no es el empresario, pero el empresario se constituye el enemigo del empleador cuando no le reconoce, por ejemplo, las horas extras, cuando no le reconoce, por ejemplo, de que trabaje un domingo o en festivos, cuando no le da seguridad jurídica para el empleado. Eso sí, o cuando está esclavizando finalmente al empleado. Entonces, ¿pero usted cree que en Colombia de verdad hay esclavismo? ¿De verdad que hay empresarios que esclavizan, señor ministro? Claro. ¿Usted le parece bien? ¿Ustedes no están poniendo en el ojo del huracán a los empresarios que generan empleo en este país? ¿Los están poniendo ahí de carne de frente? Además, porque están citando una consulta, señor ministro, y están hablando al mismo tiempo, recordando la protesta social de hace unos años alrededor de los indígenas. ¿No es como una amenaza? No, señor. A ver, cuando usted está reivindicando realmente derechos colectivos, como le estoy diciendo, no es ninguna amenaza.
y lo estamos haciendo a través de una participación ciudadana. Usted le está diciendo al pueblo que se le consulte, usted está diciendo al pueblo que decida, que se pronuncie sobre eso. Eso no es ninguna amenaza. Y vuelvo y le repito, aquí lo que estamos tratando es de recobrar unos derechos colectivos que están en convenciones internacionales que aquí no hay. ¿A usted no le parece que se esclaviza a alguien cuando realmente la jornada nocturna empieza después de las 9 de la noche? Cuando en todas partes del mundo es a partir de las 6 de la tarde, de las 8 horas. ¿No le parece eso una esclavización? Señor ministro, voy a la forma. ¿Esto cómo lo van a poner en la consulta? Son una pregunta varias. Mal no recuerdo, usted lo tiene mucho más claro que yo. La pregunta tiene que ser para que uno decida sí o no y no puede ser parte del articulado como tal. Es una pregunta, son varias. ¿Cómo lo tiene usted planeado? La ley dice preguntas. Por ahora lo que se tiene planeado, pero se tendrá que consultar más y habrá que haber una arquitectura de jurisprudencia y de abogados de arquitectura jurídica, es que, por ejemplo, usted dice, usted está de acuerdo con la ley laboral y en la misma pregunta usted pone un ítem de sí o no en que la jornada nocturna empiece a partir de las 6 de la tarde, que se le reconozca el 100% sí o no de los recargos de festivo y dominicales. Así podría ser la construcción de esas reformas, de esa consulta social. Y estos tiempos, señor ministro, no llevarían a que esta consulta termine riñendo ya con las elecciones presidenciales, porque por tiempo se podría irse para el otro año. A ver, de que se llame o se los culpe de que estamos anticipando unas elecciones electorales, que estamos adelantando unas elecciones presidenciales o de Congreso, porque las que primero vienen son las de Congreso de hoy en un año. Nosotros no llegamos a esa posición. No puede ser que 8 senadores, sin ni siquiera haber dejado que se decidiera o que se votara, firmando cuando no tenían que firmar sin haber sido ponentes, no puede ser que trunquen que una votación que tuvo el presidente y que esto está en sus reformas, en su proyecto de campaña, que estuvo en su proyecto de campaña. Entonces, claro que va a reñir y de eso no hay que temerle ni hay que tenerle miedo a nada de que eso se adelante las elecciones y se adelante los temas, pero nosotros no llegamos a esa situación. No puede ser que 8 senadores trunquen ese tipo de reformas sin ni siquiera debatirlas y de forma intempestiva. Además, porque en la forma como lo radicaron, parece que hubieran estado encapuchados, como si hubiera sido un asalto. ¿Por qué, señor ministro, usted cuando ayer da las declaraciones reta al Congreso, reta a la Corte, salen con los indígenas? Es como una amenaza, como si usted o aprueban lo que yo digo o aquí vamos a tener problemas. ¿Uno lo podría leer así? Pero no, claro que no, es una mala lectura lo que usted está haciendo, porque le insisto, cuando usted llama a una participación ciudadana, ¿y quién es una participación ciudadana? Pues las movilizaciones sociales, estudiantiles, pero esa revuelta salió con mucha de la violencia, clase señor obrera. ministro. Acuérdese que eso terminó supremamente mal. Pero la vez pasada, las revueltas del estallido social salieron mal porque el Estado fue a reprimirlas de forma violenta, sacándole ojos a las personas que estaban protestando. Señor ministro, le quiero preguntar, parándose un poquitico del otro lado, del lado del empresario, puede ser, o seguramente es así, usted me lo dice, en otros países la hora extra empieza en otro tiempo, hay más dádivas. Eso en el contexto nacional no puede ser contraproducente con una empresa y termine ahogándola, que de pronto una reforma que está hecha de buena fe, que ustedes quieren hacer algo bueno por los trabajadores, termine generando más desempleo. ¿No lo han visto desde ese lado? ¿La afectación que puede tener una empresa? Ya hay un aval fiscal que niega lo que usted está diciendo por parte del Ministerio de Hacienda. Y además no hay ninguna reforma en la cual crea más puestos o asfixie puestos. Le voy a poner un ejemplo. En el 2002 se hizo, llevando a las horas extras después de las 10 de la noche, no se le reconocía casi que el 50-70% de lo dominical, supuestamente para que quedara más plata, para que entonces pudieran crear más puestos de empleo, y no creó ni un solo puesto de empleo. Este gobierno, con su política económica, ha logrado que el desempleo baje a un dígito, como en 3-4 puntos. Así que, le repito, esas reformas donde bajaban impuestos a los empresarios, donde se le pagaba menos a los empleados para que crearan más plazas de trabajo, nunca sucedió así. Luego esta tampoco va a ser así. Usted tiene que estar contento porque los empleados van a ganar más, van a tener mejor seguridad social y por lo tanto van a tener que gastar más donde tienen las empresas los ricos.
Señor ministro, ¿y si la Corte dice no, ustedes acatan? La Corte no puede decir que no en este tema, porque para hacer una consulta de este tipo, el presidente con sus ministros firma la petición al Senado de la República, ahí se tramita como una proposición, el Senado dirá sí o no, si dice que sí, y se dan que dentro de los 3 meses siguientes tenga que haber una elección y por lo tanto el presidente de la República en esos 3 meses llamará a elecciones o escoge el día para llamar a elecciones. Si el lunes se reabre el debate, ¿ustedes retiran esta propuesta de la consulta, señor ministro? No, señor. Esto va o va. Sí, va o va. Esto sí o sí y además no choca. Ellos pueden seguir debatiendo. No, fíjense que ahora sí, hoy anunciaron para discutir el martes. Lo que hicieron fue una cosa tosca y tonta y una provocación innecesaria. Ellos han podido presentar la ponencia negativa a los 6, ir a votar, sacaban los 8 votos y nos hubiéramos puesto incómodos. Pero firmar los 8 es una cosa bastante tonta y tosca. Señor ministro, le quiero cambiar de tercio. Ayer aquí en Redman Noticias tuvimos a Luis Carlos Reyes y yo le pregunté, le dije, hola doctor Luis Carlos, ¿usted por qué si se reunió con la doctora Adelina Cobo y Armando Benedetti en el 2022 antes de posesionarse, se esperó hasta el 2025 para hablar de esa reunión? ¿Usted qué busca? ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué lectura hace de que el exdirector de la DIAN y el exministro decida esperar tanto tiempo para contar algo que en el fondo la Fiscalía dice que no es delito? ¿Usted qué lectura le da a eso, señor ministro? Bueno, primero que todo, él no ha dicho que la doctora Adelina Cobo y yo nos reunimos con él. Lo que él dice fue que se reunió con otra persona, etcétera, etcétera. Pero yo también, lo que pasa es que en este país ahora el que quiere salir en televisión habla mal de mí o me inventa un cuento. Porque yo no entiendo pero es así. Es que usted es el más famoso en Colombia, ¿no vio ese consejo de ministros, no, señor ministro? Sí, por eso, pero lo que le quiero significar es que entonces el señor dice una recomendación que yo nunca dije que no lo hubiera recomendado, que sale publicada, que él me la publica y no hay nada indebido. Yo no soy congresista de la República. Para que exista tráfico de influencia usted tiene que tener una supremacía, una incidencia sobre él, y yo no lo era porque ni siquiera era congresista ni senador de la República como lo fui hasta el 2022. Entonces, una recomendación que no es delito porque ya lo hizo la Fiscalía, ustedes le hacen el juego y le hacen un show y lo invita a usted a su programa. Así que la culpa la tiene usted. No me diga, señor ministro. Bueno, ministro, quería saludarlo, me alegra que esté con nosotros aquí en Redman Noticias. Bueno, se movió duro ese Ministerio del Interior. Hola, yo le quería hacer una pregunta desde hace rato, ministro. ¿Usted se ha puesto a pensar qué hubiera pasado con este gobierno, el presidente Petro, si usted hubiera sido el ministro del Interior desde la hora cero, desde el primer instante? No le puedo contestar porque caigo en la vanidad. Ministro, gracias. Gracias por estar con nosotros en Redman Noticias. Feliz noche. Ok, un abrazo, Giovanni.